see everywhere that I go. One day I'll put it all behind me. The trouble always seems to find me. Oh, tonight we party. Get crazy with somebody. Are you feeling naughty? Hola, queridos amigos, que nos ven desde sus procesadores en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora. Pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube. Esta ocasión vamos a hablar de algunas corrientes psicológicas. ¿Y por qué no empezar por el psicoanálisis? El psicoanálisis, ¿qué significa al momento? Y análisis en el sentido de examen o estudio, es una práctica terapéutica fundada por el neurólogo austríaco Sigmund Freud alrededor de 1896. A partir del psicoanálisis se han desarrollado posteriormente diversas escuelas de psicología profunda o de orientación dinámica y analítica. Asimismo, la teoría ha influido sobre muchas otras escuelas psicológicas y de terapias, no necesariamente psicoanalíticas. Sigmund Freud propuso 5 etapas de desarrollo psicosexual. Las etapas se denominan psicosexual porque Freud creía que cada una está denominada por zona erógena. En cada etapa, la personalidad se centra en la zona erógena significativa. La teoría del desarrollo psicosexual de Freud es muy famosa y una de las más controvertidas. Empecemos con la fase oral. La fase oral es desde el nacimiento hasta aproximadamente un año de edad. En este caso, la zona erógena es la boca. Según Freud, el bebé no solo recibe la nutrición de la mamá, pero también logra la satisfacción de la experiencia de la succión. En este caso, chupar satisface el deseo sexual. 2. La fase anal. Freud llamó la segunda etapa de desarrollo psicosexual la fase anal, porque en este caso la zona erógena es el ano. La fase anal, de 1 a 3 años, se experimenta solo por aquellos que no se fijaron en la fase oral. La fase fálica o etapa fálica empieza a 3 años y termina cuando el niño tiene aproximadamente 5 años. La zona erógena es la región de los genitales. Freud creía que los niños tienen sentimientos sexuales. Según la teoría de Freud, los niños dirigen sus deseos sexuales sobre el padre del sexo opuesto y tratan de aniquilar el padre del mismo sexo. En el caso de los chicos, Freud llamó esto el complejo de Edipo. El niño empieza a sentir atracción por su madre y considera a su padre un rival. Se siente como si su padre no debería existir. El niño tiene miedo de un determinado tipo de castigo por parte de su padre, la castración. El niño puede sufrir de ansiedad de castración. En el caso de las niñas, se habla del complejo de Electra. Es un poco diferente, porque las niñas no sufren de ansiedad de castración, por razones obvias. Freud sugirió que las niñas creen que hayan sido castradas. Como resultado, sufren de envidia al pene. La fase o etapa de latencia se desarrolla desde los 6 años hasta la pubertad. Durante este periodo se suprimen los intereses de la libido. Esta etapa se define como un periodo de calma. A los 6 años, el niño entra en la escuela y se vuelve más interesado en el desarrollo de las relaciones sociales. La fase de latencia es importante en el desarrollo de las habilidades sociales. Y por último, la fase o etapa genital. Freud llamó a la última etapa del desarrollo psicosexual la fase genital. La etapa comienza durante la pubertad y dura para el resto de la vida de una persona. La gente empieza a desarrollar un fuerte interés sexual para el sexo opuesto. Si se han completado las fases anteriores, el individuo ahora debe estar bien equilibrado. La estructura de la personalidad. Según Freud, la personalidad humana surge del conflicto entre nuestros impulsos instintivos tendentes a la agresividad y a la búsqueda del placer, por un lado, y los límites sociales que se les impone por otro. La personalidad se construye como un intento de conciliar estas dos instancias buscando la satisfacción de nuestros instintos sin ser víctimas de los sentimientos de culpa o castigo. Para explicar este conflicto, Freud
construyó unos conceptos teóricos que interactuaban entre sí, el ello, el yo y el superyo. Estos conceptos no tienen que considerarse como poseedores de una verdad objetiva, sino más bien como herramientas útiles para la comprensión de la dinámica de nuestro psiquismo. Hay 3 niveles de conciencia. También puede denominarse regiones, provincias o sistemas. En el psiquismo, consciente, preconsciente e inconsciente, que dan cuenta de los procesos psíquicos que se llevan a cabo en los seres humanos. Estos niveles del psiquismo funcionan interrelacionados entre sí, no poseen un sustrato neurológico o un lugar anatómico determinado. Después de haber visto un poco de lo que es el psicoanálisis, ahora vamos a pasar con Carl Gustav Jung acerca de la psicología analítica. En este se habla de una libido. ¿Qué es la libido? Una fuente de energía, ya sea física o psíquica. Y en esa pues se plasma más que nada lo que es la energía y el deseo. En la energía física es todo lo que hacemos, caminar, ejecutar un trabajo muscular, etc. En la energía psíquica es tanto el pensamiento, los sentimientos y la percepción. También nos habla de unas fuerzas que son contrarias u opuestas, como lo quieran ver. Todo el mundo, y quizá el universo animado e inanimado, existe en función de fuerzas contrarias. Ellos hacen que aparezcan conflictos sin antagonismos. La vida no es nada. Lucha como aspecto básico de la vida. Y aquí hay una frase que caracteriza esto. El equilibrio verdadero es de corta duración, pero es señal de progreso. También Jung menciona 2 principios fundamentales. Uno es el de equivalencia. Este dice que la fuerza usada para cambios de condición en un objeto no se pierde, sino que aparecerá en otra forma, en otro objeto. El deseo permanece constante a pesar de dirigirse hacia otros objetos. Si el deseo se reprime, busca una salida. En este caso, son los sueños. El principio de entropía es que las propiedades de un cuerpo, cuando es colocado en yuxtaposición, otros de tipo semejante, pero en diferente grado, tenderán a asumir las características del cuerpo que posea la mayor carga. Ahora pasemos a otra corriente psicológica, que es el estructuralismo. Teoría y método científico que considera un conjunto de datos como una estructura o sistema de interrelaciones. Sus antecedentes se derivan desde Wilhelm Wundt, responsable de la fundación de la psicología científica. Sus propuestas. El objeto de la psicología es que siempre se va a encargar de la mente, que siempre va a tener una experiencia consciente. El otro es el método de la psicología. Nos menciona que existe una introspección. ¿Qué es la introspección? Es la autoobservación psicológica, ya sea de la conciencia o de los sentimientos. Conductismo. El condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento pavloviano, condicionamiento respondiente a un modelo que se trata de un estímulo, respuesta o aprendizaje por asociaciones. Es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Ivan Pavlov. Él formuló la ley de reflejo condicionado. Para ello, hizo experimentos con perros, haciendo una asociación entre un estímulo generalmente neutro y una respuesta.
condicionamiento operante. El responsable de este condicionamiento es Skinner. En este dice que es una forma de aprendizaje mediante el que un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y por el contrario menos probabilidades de repetir las que conllevan consecuencias negativas. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje asociativo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias y no con la asociación entre estímulos y conductas como ocurre en el condicionamiento clásico. Pasemos ahora con otra corriente psicológica que es el humanismo. Carl Rogers, en su teoría humanista, se basa en los siguientes postulados: la visión holista y optimista del ser humano. El objetivo de la psicología humanista es comprender y mejorar la personalidad. Todas las personas tienen un potencial de crecimiento y el fin de la persona es el desarrollo de sus capacidades positivas. El eje vertebrador del comportamiento son los procesos motivacionales. También nos habla de un aprendizaje significativo. Prácticamente es la relación de los conocimientos nuevos con los conocimientos y experiencias ya existentes. Por otra parte, él planteaba un enfoque no directivo. Decía que a una persona no se le puede enseñar directamente, solo podemos facilitar su aprendizaje. Aprendizaje psicoterapéutico. Rogers también habla de un aprendizaje psicoterapéutico en el que se centraba en el mundo fenomenológico del individuo. Decía que el hombre buscaba experiencias agradables a través de una tendencia de autorregularización. Él decía crear una atmósfera en la que el individuo pueda resolver los problemas por sí mismo. Y para finalizar con este autor, nos habla de un self ideal, el concepto de sí mismo que la persona quiere poseer. Al igual que el self, se redefine de manera constante. Puede servir como modelo por alcanzar, aunque también inhibe la capacidad de desarrollo, en particular si contradicen los valores y las conductas corrientes. Abraham Maslow fue uno de los principales fundadores de la psicología humanística y junto con Carl Rogers contribuyó a establecer esta doctrina como tercera fuerza dentro de la profesión psicológica norteamericana. Las otras dos fuerzas principales son el psicoanálisis y el conductismo. Maslow también propuso una ordenación jerárquica de los motivos conocida como la pirámide motivacional de Maslow, en donde la base principal es la fisiología. En ella se encuentra la alimentación, el refugio, el descanso, el sexo, la homeostasis. En segundo plano es la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. En tercer plano está la filiación, que es la amistad, el afecto, la intimidad sexual. En cuarto lugar tenemos el reconocimiento, es el autorreconocimiento de uno. O sea, como lo dice la palabra, confianza, respeto, éxito. La autorrealización está en la base de la pirámide, más bien al final de la pirámide es el pico, que es la moralidad, la creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas.